Vamos a estudiar el concepto de momento de una fuerza. Iniciaremos con la formulación escalar. Cuando una fuerza se aplica a un cuerpo, esta produce una tendencia a que el cuerpo gire alrededor de un punto que no está en la línea de acción de la fuerza. Esta tendencia se denomina momento de una fuerza. La magnitud del momento es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza y a la distancia perpendicular o brazo de momento. El brazo de momento corresponde a la distancia perpendicular entre el punto de análisis y la línea de acción de la fuerza. Observemos que si la fuerza F se aplica en un ángulo θ diferente de 90 grados, entonces será más difícil girar el perno, puesto que el brazo de momento D' es menor que D, o sea que se ocasiona un momento menor. Y si la fuerza se aplica a lo largo de la llave, entonces el brazo de momento va a ser igual a 0, debido a que el punto O, que es el eje Z, el eje de análisis, está sobre la línea de acción de la fuerza. Por tanto, el brazo es 0 y no puede ocurrir el giro. En general, el momento con respecto al punto O con respecto a un eje que pase por O y sea perpendicular al plano es una cantidad vectorial, puesto que tiene magnitud y dirección específicas. La magnitud la encontramos mediante el producto de la fuerza por distancia. La fuerza corresponde a la magnitud de la fuerza y la distancia, que es el brazo de momento, corresponde a la distancia perpendicular desde el punto de análisis hasta la línea de acción de la fuerza. La dirección del momento está definida por el eje de momento. Ese eje de momento es perpendicular al plano que contiene a la fuerza y al brazo. Y para establecer el sentido de dirección del momento se utiliza la regla de la mano derecha. Ahora, cuando tenemos más de una fuerza, el momento resultante respecto al punto de análisis que hemos llamado O puede determinarse al encontrar la suma algebraica de los momentos causados por todas las fuerzas del sistema. Así el momento resultante va a ser igual al momento 1, que es el momento causado por la fuerza 1 y la distancia 1, más el momento 2, que es causado por la fuerza 2 y la distancia 2, más 3, el momento 3, que es igual a la fuerza 3, por el brazo, que sería la distancia 3. Por tanto, es importante definir una convención para considerar los momentos positivos o negativos y así poder interpretar la suma algebraica que realizamos. Vamos a desarrollar los siguientes ejemplos. El propósito es que logren identificar la línea de acción de la fuerza, el brazo que se considera para momento y el sentido, y la interpretación algebraica de la suma de momentos. Entonces comenzamos con este caso. Tenemos una fuerza de 100 newtons en el sentido de la gravedad, aplicada en el extremo derecho de esta viga en voladizo que está empotrada en el extremo izquierdo. Comenzamos identificando la línea de acción de la fuerza, que la tengo destacada en azul. Esa es la línea de acción de esta fuerza de 100 newtons. Así que podemos identificar también el brazo, que es la distancia perpendicular desde el punto de análisis hasta la línea de acción de la fuerza. Una vez hemos identificado, podemos proceder a hacer la sumatoria de momentos. Para establecer la sumatoria de momentos respecto al punto O, establecemos una convención.
La convención que he definido es positiva en el sentido antihorario. Es una convención, o sea que no necesariamente en todo análisis debe conservarse la misma. Se define cuál de los dos sentidos se va a considerar como positivo, antihorario u horario. En este caso voy a considerar el sentido positivo como el sentido de giro antihorario. Para hacer la sumatoria de momentos, entonces comienzo por identificar la fuerza de 100 newtons por el brazo de 2 metros. Ahora, esta fuerza de 100 newtons, considerando su sentido, tiene la tendencia a girar en sentido horario respecto al punto O. Así que como esta tendencia a girar es contraria a mi convención positiva, entonces va acompañada de un signo negativo. Así que tengo menos 200 newtons por metro. Así que respecto al punto O, actúa un momento con una magnitud de 200 newtons por metro y el sentido de giro es horario. Interpreto que es horario porque de la suma algebraica obtuve un valor negativo, es decir, que el giro es contrario a mi supuesto. Como mi supuesto positivo era el giro antihorario, este momento calculado tiene sentido horario. En este ejemplo tenemos entonces una fuerza de 50 newtons. He destacado con azul la línea de acción de la fuerza. Respecto al punto de análisis, el brazo es de 0.75 metros. Conservando la misma convención positiva en el sentido antihorario, tengo entonces una magnitud de 50 newtons por un brazo de 0.75 metros. Esta fuerza de 50 newtons respecto al punto O tiende a girar en el sentido horario. Ese sentido es contrario a mi supuesto positivo, por tanto va acompañado de un signo negativo. Así tengo menos 37.5 newtons por metro. Respecto al punto O, entonces actúa un momento con magnitud de 37.5 newtons por metro con sentido de giro horario. En este caso tenemos una fuerza de 40 libras actuando en el extremo derecho. He destacado la línea de acción de la fuerza en azul. Así que podemos identificar el brazo que corresponde a la distancia perpendicular desde la línea de acción de la fuerza hasta el punto de análisis. Esa distancia es de 4 pies más la distancia que hay desde el apoyo hasta la línea de acción. Aquí se forma un triángulo rectángulo, tenemos aquí el ángulo de 30 grados y si obtengo el coseno de 30 grados tendré esta distancia x sobre la hipotenusa de 2 pies. Así que esta distancia x es igual a 2 coseno de 30 grados. Luego, el brazo desde O hasta la línea de acción de la fuerza de 40 libras es de 4 pies más 2 coseno de 30 grados. Ahora, al hacer la sumatoria de momentos respecto al punto O, conservo la misma convención positiva antihorario. Tengo entonces la fuerza de 40 libras por el brazo de 4 más 2 coseno de 30 grados. Ahora, esta fuerza de 40 libras tiende a girar en sentido horario respecto al punto O. Como ese sentido es contrario a mi convención positiva, lo acompaño de un signo negativo. Así obtengo un valor de menos 229 libras por pie. Entonces,
respecto al punto O está actuando un momento con magnitud de 229 libras por pie y sentido de giro horario. Interpreto que es horario porque de la suma algebraica obtuve un valor negativo, o sea que el sentido de este momento es contrario a mi convención.